Bueno, bienvenidos a todos a este espacio. Mi nombre es Carolina Amarillo, soy médica clínica dedicada a los pacientes oncológicos y cuidados paliativos. Y en este proyecto, que se llama Oncología Integral, vamos a armar una serie de charlas con distintos referentes en oncología, para tanto que si seas paciente o familiar o amigo que está acompañando a alguien con esta enfermedad, acompañe, ¿no? este camino con más información y bueno, con más herramientas para el día a día. Entonces, en esta primera invitada tengo a Ornella Capelli. Ella es nutricionista, también dedicada a pacientes oncológicos y cuidados paliativos. Hicimos juntas la residencia en el mismo hospital. Así que bueno, Orne, me gustaría que te presentes y que nos cuentes por qué elegiste bueno, esta hermosa especialidad dentro de la nutrición. Bueno, ¿cómo están? En mi caso, yo elegí en realidad un poquito yo creo que la especialidad me eligió a mí. Yo hice la residencia, como les cuenta Caro, en el Hospital Universitario SEMI, que es, bueno, justamente un hospital en el cual uno va rotando por diferentes áreas. Y cuando me topé por primera vez con pacientes oncológicos, vi que faltaba, como que había un vacío muy grande en el abordaje, digamos, integral de los pacientes oncológicos y mucha desinformación y luego por cuestiones también personales que yo tuve que acompañar a familiares y amigos a lo largo de sus procesos oncológicos. Ahí desde el lado del acompañante me fui metiendo mucho en lo que es, bueno, qué se sabe de esta patología y de cómo la nutrición impacta. Y creo que vi que la nutrición puede ser un puente entre lo que es la ciencia y la calidad de vida, no solamente pensando en cómo acompaña el tratamiento, sino también en poder buscar diferentes formas de poder integrar la nutrición a la rutina de cada paciente, ¿no? Total. ¿Y por qué crees, Orne, que es tan importante ocuparnos de este tema? Tanto para si sos paciente, si sos familiar, ¿por qué es importante informarse acerca de la nutrición en un proceso como este? Creo que si sos, empezando por el punto de vista del paciente, porque realmente puede marcar la diferencia. Yo hace 7 años que me dedico a nutrición oncológica y uno ve cómo la nutrición puede mejorar la tolerancia tanto a las terapias, prevenir complicaciones como es la desnutrición, la disminución de masa muscular y también cómo puede cambiar en el sostenimiento de la calidad de vida, ¿sí? Y si sos familiar, yo creo que te puede dar muchas respuestas de saber cómo acompañar o desde qué lado, porque en sí el alimento es una forma de cuidado también. Total, total. Eso sí, se ve todos los días. Y te hago una pregunta, Orne, ¿cuáles crees que son los motivos de consulta más frecuentes en tu práctica diaria? ¿Qué te preguntan los pacientes? Yo creo que el más frecuente de todos, que esto yo creo que cualquier paciente oncológico lo tiene, es como la incertidumbre frente a la avalancha que hay de mitos alimentarios. Hoy en día las redes sociales, justo desde que yo me dedico a esto estos últimos 7 o 5 años, hay mucha información en redes, muchas de profesionales, que cada vez por suerte somos más los profesionales que estamos en las redes y que nos corremos capaz un poco lo que es el ámbito como académico en sí tradicional, ¿no? Y cómo uno empieza a comunicar, pero yo creo que es eso, la incertidumbre frente a la avalancha de los mitos o desinformación y también obviamente la pérdida de peso, masa muscular y también pacientes que vienen a tener esa respuesta a todos los síntomas que trae aparejado el tratamiento y cómo acompañarlo desde la alimentación. Total, total. Con respecto a lo que decís, claro, cualquier tratamiento oncológico, ya sea quimio, radio, inmuno, tarde o temprano repercute en el peso, en la imagen corporal del paciente, ¿no? En el apetito, bueno, en diferentes síntomas y me parece, sí, súper importante poder seguirlos en conjunto. Y Orne, con respecto a los mitos, que veo que en tu Sí, cuenta sos muy activa con esto, me parece fantástico para informar a la gente de hay tanta cosa hoy, ¿no? Creo que uno de los sí. mitos que también a mí me preguntan todos los días y a vos también es el tema de, por ejemplo, el azúcar, ¿no? Que alimenta supuestamente al tumor y demás. Entonces, a ver si hay otro mito además de este y si nos pudieras contar un poquito qué pensás acerca de esto. Tal cual, yo creo que todos los mitos se fundan muchas veces en alguien que atrás quiera hacer como un marketing o vender algo en relación a eso, siempre cualquiera de ellos, porque si uno se pone a fijar, los que capaz más promocionan lo que es el azúcar alimenta al cáncer, algo de la parte de dieta cetogénica quieren vender, y también hay algo que el paciente está tan asustado y quiere hacer algo para curarse, y ese hacer algo muchas veces es restringirse, ¿sí? Así como está esto del azúcar alimenta al cáncer, hay otros, de las dietas, de los ayunos, de los jugos detox, de los lácteos, de la carne, pero siempre todos
creo que comparten en común que todos es eliminar algo en vez de fijarnos en los sí, porque ya el paciente oncológico en sí tiene muchos no por Muchas todos cosas, lados, desde muchas. lo médico, desde lo económico, entonces es como sumar, yo siempre digo a los pacientes, no sumemos otros tres innecesarios, digamos, ¿sí? Y también todos estos mitos, si no se corrigen, digamos, de manera temprana, pueden llevar a una desnutrición. Total. Entonces, así como para un mensaje para llevarse, el azúcar en la dieta no alimenta al cáncer. En realidad no la alimenta, lo que sí creo que uno tiene que saber, y ahí por eso es importante en consulta nutricional, explicar al paciente lo que sucede en el metabolismo, que entiendan que digamos, justamente las células tumorales actúan de maneras muy complejas también a nivel metabólico, y eso hace que se tengan que alimentar de glucosa como cualquier otro tipo de célula. Lo que sí podemos hacer es nosotros elegir de dónde va a venir esa glucosa. No es lo mismo que la glucosa que alimenta a mis células venga de el azúcar blanca, productos ultraprocesados versus que provenga de las legumbres, porque después justamente estos pacientes al excluir tanto el azúcar nos quedamos sin la fibra y ahí la microbiota también se va debilitando si sacamos todo, frutas, verduras, como no poner todo en la misma bolsa, digamos. Totalmente. Creo que el paciente oncológico es el ejemplo ¿no? de el plan individualizado. No hay una Tal cual. receta que sirva para todos, porque lo que a un Y no hay paciente... un paciente. Total, total. No es lo mismo para todos, por eso es tan importante que cada paciente tenga, ¿no? como su plan hecho a medida, que eso es fundamental. Y Orne, cuando un paciente, ¿no? entra en un tratamiento, ya sea quimio, radio, ¿es necesario hacer grandes cambios a nivel de lo que es la alimentación de su día a día o se puede ir readaptando la dieta, ¿no? Porque muchas veces lo que nos encontramos son pacientes que tienen que cambiar por completo su rutina alimentaria y como decís vos, es otro trastorno más a todo el cambio de vida que se va sumando. Yo creo que como vos decías es personalizar según cómo vienen los hábitos de cada uno. Si hay pacientes que vienen con buenos hábitos, bueno, tratemos de mantener esos hábitos y poder adaptarlos, sobre todo a la sintomatología, digamos. Si nos caen mal las legumbres, no vayamos obligados a comer legumbres. Capaz se puede adaptar por otro lado, ¿sí? Pero creo que en una primera instancia es evaluar en conjunto los hábitos y sí capaz hay ciertas cosas que uno va tratando de disminuir, los ultraprocesados, bebidas alcohólicas, ¿sí? Y después obviamente si trae alguna otra patología asociada como diabetes, hipertensión, se van haciendo algunos ajustes, pero siempre basándonos en lo que es el hábito, la costumbre y la cultura del paciente. Y sí, y me imagino también que periquimio, ¿no? También habrá que readaptar un poquito la alimentación porque si bien hoy en día las quimios van acompañadas con un montón de medicamentos que hacen que las náuseas, los vómitos, las diarreas no sean tan frecuentes, hay un montón de pacientes que la quimio les cae muy, muy mal. Entonces me imagino que también es readaptar ¿no? a los momentos puntuales de pre y post quimio inmediata para luego volver a tener una alimentación habitual. Tal cual, eso sí, ir acompañando el esquema de tratamiento de cada uno y con pacientes en radioterapia nos pasa lo mismo, sobre todo cuando son enfermedades que implican lo que es la zona pélvica, también pre y post radioterapia es súper necesario poder preparar a ese intestino. Claro, totalmente. Y Orne, ahora quizás pensando, ¿no? en la familia, que creo que es incluso una de las cosas que más los angustia, ¿no? Cuando el paciente no come, como decís vos, el alimento es una forma de cuidado, es una forma de dar amor, entonces a veces se produce creo yo, como ¿no? El familiar no entiende qué es lo que le está pasando al paciente, el paciente tampoco entiende por qué no tiene hambre, por qué todo le cae mal, por qué tiene feo gusto en la boca, ¿no? Y el familiar entonces se esfuerza por, viste, forzarlo a comer, obligarlo, tenés que comer, tenés que engordar, ¿no? Siempre entendiéndolo como un acto de amor y de cuidado. Entonces, teniendo en cuenta estas cositas, ¿qué consejos crees que le podrías dar a esa persona que está acompañando a un paciente bajo tratamiento? Siempre creo que va a ser esto de entender que el paciente no es que no quiere comer por un deseo, por una falta de voluntad, sino es que hay justamente sucediendo múltiples interacciones metabólicas que hacen que haya menos apetito, ¿sí? Y sobre todo por a miedo a volver a tener síntomas. Entonces yo creo que el familiar cumple un rol muy activo y capaz siempre preguntar a tu paciente, a tus familiares, ¿cómo querés que te acompañe? Esa sería la primera pregunta. Muchas veces hay pacientes que desean que les preparen comida en cantidad, que puedan frizar, que les hagan las compras. Entonces, ver por ahí o qué alimentos prefieren, ¿sí? Entonces, a partir de ellos o de las texturas, de las temperaturas, poder ir como tratando de modificar en cuanto a la calidad alimentaria, ayudar, pero no
desde el lado de dedo acusador, sino desde el lado tal cual, como vos decías, de acompañamiento. Total. Lo que muchas veces también en la consulta, por esto también de la individualización, basándonos, ¿no? Pacientes con mucositis, ¿no? Que son estas llagas en la boca, sentir como que tienen todo quemado por dentro, que también es parte de la quimio o de la radioterapia, sobre todo de cabeza y Mm, cuello, que luego se va a ir. O, por ejemplo, pacientes esto que pierden mucho el apetito y demás, damos consejos, ¿no? Por ejemplo, evitar picantes, evitar comida muy caliente, ¿no? Para las mucositis y quizás preferir alimentos un poquito más frescos. Y para, bueno, un poquito yo también lo que compartía en redes es quizás, ¿no? No presentar un plato lleno de comida que ya tal psicológicamente cual. tengo muchos pacientes que el hecho de ver el plato ya les genera como una sensación como de asco, ¿no? Y ya se les cierra el estómago y no quieren tocar bocado. ¿Esto te parece que puede ser una estrategia presentar, ¿no? Como menos cantidad, un poquito más seguido? Sí, obviamente, menos cantidad, achicar las porciones, porque siempre estamos acostumbrados a lo tradicional de la abuela, que no llenaba de comida, entonces es como capaz tratar de achicar plato, que digamos acostumbran a comer plato de postre, pero varias veces al día, eso es nada, una estrategia súper útil. Y para lo que vos decías con respecto a los síntomas, también saber que no son permanentes. Muchas veces sí, pero a veces está como el miedo de, si vuelvo a probar el mismo alimento que ayer, la calabaza me genera náuseas, hoy también me va a generar náuseas. Y hay algo como el miedo a que está bueno esto de, obviamente, ir monitorizando a los pacientes para poder ver qué otro nuevo alimento podemos incluir, cuál habría que sacar por alguna intolerancia, y siempre teniendo como base la microbiota y poder alimentarla de la mejor manera. ¿Qué rol tiene la microbiota, Orne? Que veo que también subís mucho de esto y está como súper de moda la microbiota, como no, porque hay como el segundo cerebro, ¿no? Y todo esto que también está nuevo en la gastroenterología. ¿Qué nos podés contar de la microbiota? Y en sí yo creo que la microbiota una vez digamos, se pone a pensar primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Que la microbiota está dañada o el diagnóstico oncológico? Muchas veces nos pasan en diagnósticos que son justamente más digestivos o que hay un componente que toca algún órgano que entra en la digestión. Ahí yo creo que forma un rol súper clave y también entender que es un componente más de la alimentación, así como ahora estamos hablando de la masa muscular, bueno, la microbiota también es como súper clave para la prevención de síntomas y para mejorar la tolerancia a los tratamientos, que muchas veces también son crónicos. Claro. Y con respecto a los suplementos, ¿no? Que esto también lo suelen dar mucho las Nutri, bueno, ¿no? Que entiendo que son suplementos proteicos sobre todo, bueno, que entiendo que también depende de cada paciente, pero también hay un concepto que esto querría que nos cuentes un poquito, que a veces el paciente no come y se toma el suplemento, ¿no? Y quería Mm. que nos cuentes qué es, cómo se presentan y en qué casos están indicados, cuándo es mejor tomarlos. Mm. Los suplementos son preparados que, bueno, son médicos farmacológicos, digamos, que concentran nutrientes en muy poquito volumen, como vos contabas. Siempre hacemos foco, obviamente, que sean lo más rico en proteínas posible, porque ¿qué nos pasa? Las proteínas son el macronutriente que más nos cuesta cubrir en general, porque las calorías, mal que mal, sabemos que se pueden llegar a cubrir, pero la proteína en sí, como en el paciente oncológico, va a estar aumentada y no suelen tener mucho apetito, es el más crítico, digamos, ¿sí? Y estos suplementos están indicados cuando la alimentación capaz no alcanzan, cuando nosotras calculamos un requerimiento nutricional y sabemos que ni siquiera cumplen capaz la mitad, hay otras vías de alimentación, pero el primer escalón sería lo que es la suplementación nutricional oral, pero saber, como vos decías, que no reemplazan comidas, porque después ¿qué nos pasa? Los pacientes capaz no almuerzan o cenan y toman un suplemento, y lo ideal es como tomarlo entre comidas, fraccionado, ¿sí? Capaz si el paciente, por ejemplo, no toleró lo que es el suplemento líquido, probar con otra versión. Hoy en día hay un montón, hay en polvo, hay suplementos proteicos, suplementos que son específicos para pacientes con diabetes porque tienen más fibra, entonces tratar ahí de adaptarlo. Igualmente también entender que el suplemento no deja de ser un ultraprocesado, que digo, hay otras opciones también, ¿no? Acá lo ideal en cuanto a las guías científicas son entre 300 calorías y 20 gramos de proteínas. Esto también se puede cubrir con otros alimentos, ¿no? Pensando en que hay pacientes que capaz no pueden acceder a la compra de suplementos, así que son una súper opción, pero siempre obviamente bien monitorizado también. Total. Y con respecto a un dato que pregunto, ¿en Argentina los suplementos hay que pagarlos o también te los cubre alguna obra social o te los dan por el Estado? En sí hay muy pocas obras sociales que lo cubren. Hay una única que es IOMA o PAMI, que eso sí los cubren al 100%, pero siempre uno capaz indica el suplemento ideal y después lo que se puede cubrir en la realidad es otra cosa.
pero sí se pueden hacer desde, obviamente, resúmenes de historia clínica, pedidos específicos, sobre todo para pacientes, bueno, trasplantados de médula también, Claro. que el trasplante ya es una situación en la cual obviamente tiene que haber cobertura al 100% y si no también ya ir por la vía legal, que muchos pacientes lo hemos hecho porque sabemos que obviamente una de las mayores desventajas es el tema del acceso. Totalmente. Qué interesante. Orne, a ver, dentro también del tratamiento, del abordaje integral de un paciente oncológico, es lo emocional, que creo que es algo más que importante, que hay que todos los profesionales que acompañamos un paciente así, tenemos que tener en cuenta en nuestra práctica diaria. ¿Qué impacto crees que tiene lo emocional en la alimentación de una persona que está en tratamiento con una enfermedad oncológica? Yo creo que lo emocional sobre todo impacta directamente, sobre todo con el apetito, me parece, desde el ánimo del paciente, el miedo que tenga, la tristeza, la ansiedad. Capaz hay pacientes al contrario, hay pacientes que pueden o no tener apetito, o pacientes que tienen mucho apetito por el tema de la ansiedad. Nos pasan como ambos extremos y también entender, como veníamos diciendo, esto de que comer no es solo algo fisiológico, ¿no? Sino que es un acto emocional y social. Y creo que la clave también es trabajar en equipo para no solamente que el paciente se sostenga con psico-oncología, con trabajo social, sino también nosotros como profesionales muchas veces, ¿no? Cuidarnos de la sobrecarga emocional. Total. Sí, esto es importante. Como profesionales que acompañamos este tipo de pacientes, es incluirlo para mí dentro de nuestra visita. Siempre preguntarle el cómo te Tal sentís, cual. cómo estás, ¿no? Porque sí, lo emocional es una pata súper importante. Orne, hay algunas preguntas más del ámbito personal, ya como para ir terminando. Si tuvieras que dejar un mensaje, sí, un mensaje, no más que un tip, sino un mensaje, ya sea para un paciente o para un familiar, amigo que está acompañando a alguien que está atravesando un cáncer, un tratamiento, que ya lo pasó, ¿qué podrías decirle que hayas recogido en tu práctica y creas que pueda ser de utilidad? Primero creo que el mayor, digamos, mensaje como también de aliento es que no están solos, pero que también entender que la nutrición no es que va a ser una magia que de un día para otro va a haber una cura, sino que como es ciencia y la nutrición puede ser como una aliada, digamos, real y cercana. Y también yo creo que cuidando lo que comemos, también podemos cuidar cómo queremos transitar este camino, ¿sí? Entonces creo que también desde la autonomía y la responsabilidad de cada paciente como tener esto como también la nutrición, esto de la actividad física también, la microbiota, como todo, digamos, entendiendo que de manera integral nos va a permitir poder recorrer este camino de la mejor manera posible. Total, total. Con esto me parece fundamental también dejar el mensaje que hoy no hay tantos tratamientos y demás, que no, a veces el oncólogo es como se presenta, Ujú, ¿no? Como el médico de cabecera del paciente y como que a veces el paciente o el familiar, ¿no? Son visitas cortas, que lógicamente el oncólogo tiene que pensar los tratamientos, los efectos secundarios, bueno, los laboratorios y demás. Entonces también está bueno que nos vayamos habiendo, ¿no? Más profesionales que podamos preocuparnos, ¿no? Como yo desde mi lado como médica clínica, que bueno, me he especializado en estos ujú. pacientes, la nutrición, lo que decís, la terapia física, los kinesiólogos, los psicooncólogos, ¿no? Un poquito cada uno va recogiendo su parte para poder hacer al todo. Orne, la última pregunta está más del ámbito que te había dicho que te iba a hacer del ámbito personal. La escucho yo en un podcast que me gusta mucho y Sí. siempre me encanta, siempre creo que cada vez que la entrevistadora la hace me llevo mucha información. Entonces te la hago a vos. ¿Hay algún libro, película, ensayo, algo que hayas leído, visto en el último tiempo, que por algún motivo te haya marcado y que nos lo quieras compartir para si alguien está del otro lado diga, ah, mira qué interesante, lo voy a buscar y que, bueno, yo creo que siempre lo que nos marca y nos ayuda, a veces también puede marcar y ayudar al otro. Yo creo que muchos, si tuviese que elegir uno, creo que hubo justo bueno, una autora que es Elisa Kubler-Ross, que Total. me marcó como, digamos, cuando uno empieza a adentrarse en lo que es sobre todo oncología en etapas de cuidados paliativos, hay un libro muy bueno que se llama La Rueda de la Vida, que justamente habla de todas las etapas de vida y así como también entendiendo etapas de vida, etapas del proceso de enfermedad. Así que creo que está bueno y que es algo que los profesionales de salud deberíamos empezar a ahondar todo lo que tiene con las etapas de la vida y entender a la muerte como algo natural y poder hablarla, que no sea, digamos, tanto tabú. Así que creo que esa y alguna otra película también me ha parecido bastante conmovedora. Muy bien.
Sí, Elizabeth es, bueno, es referente en cuidados paliativos y si bien falta un montón, ¿no? Me parece de cuidados Tal cual. paliativos en la formación médica, yo creo que cada vez hay más formación y hay muchos más profesionales interesados en este abordaje. Bueno, Orne, si te parece, le dejamos acá, así no la hacemos tan larga para el que nos quiera escuchar y bueno, muchas gracias por ser mi primer entrevistada y gracias por No, estar. gracias a vos por la invitación. Un placer.